Hi, my name is Bianca Mora. Yo les voy a hablar sobre las funciones trigonométricas básicas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Son la división entre dos lados de un triángulo rectángulo respecto a sus ángulos. Estas funciones surgieron al estudiar lo que sería el triángulo rectángulo. Para definir las funciones trigonométricas del ángulo del vértice A se parte del triángulo rectángulo. El nombre de los lados de este triángulo rectángulo son: la hipotenusa, C es el lado opuesto al ángulo recto. Como podemos observar aquí, la hipotenusa sería el ángulo más largo o más grande del triángulo rectángulo. El cateto opuesto A es el lado opuesto del ángulo. El cateto adyacente B es el lado adyacente del ángulo. Como podemos observar en esta imagen de aquí, existen 6 funciones trigonométricas básicas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cada una de estas funciones tiene su abreviatura y su equivalencia en radianes. Definiciones. Estas definiciones definen estrictamente las funciones trigonométricas para los ángulos dentro de este rango. Como primer punto tenemos el seno, que es una relación entre la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. Como yo les había indicado anteriormente, la hipotenusa es el lado más grande o más largo del triángulo rectángulo. Este lado de aquí sería el lado opuesto y este lado de aquí sería el lado adyacente. Como segundo punto tenemos el coseno, que es la relación entre la longitud del cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. Como tercer punto tenemos la tangente, que es una relación entre la longitud del cateto opuesto y la del adyacente. Como cuarto punto tenemos la cotangente, sería el lado adyacente sobre el lado opuesto. Como quinto punto tenemos que la secante es la relación entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto adyacente. Como último punto tenemos la cosecante, que es la relación entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto opuesto. Una vez que tengamos claras estas definiciones, podemos resolver el siguiente problema. Problema número 1. Se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 30 grados. Lo que nos pide este problema es calcular el precio del cable si cada metro cuesta $12. Entonces, lo que vamos a hacer primero es plantear la ecuación, que sería seno igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Como en este caso no tenemos el valor de la hipotenusa, vamos a despejar. La hipotenusa es igual al lado opuesto sobre el seno. Lo que vamos a hacer a continuación es solo reemplazar valores. Entonces tenemos hipotenusa es igual a 20 metros sobre el seno de 30. Vamos a resolver primero esto de acá abajo, que es el seno de 30, que esto nos daría un resultado de 0,5. Entonces ponemos 20 sobre 0,5, esto nos da un valor de 40 metros. Entonces, como nos pide calcular el precio del cable y nos da cuánto costaría cada metro del cable, lo único que vamos a hacer es multiplicar 40 por 12. Esto nos da un valor de $480, que ese sería el precio del cable. Problema número 2. Nos pide calcular la altura de un árbol sabiendo que si nos situamos a 8 metros de la base del tronco, vemos la parte superior de su copa en un ángulo de 36,87 grados. La altura del cateto opuesto al ángulo. Entonces, esto significa que utilizaremos lo que es el seno. Entonces, planteamos la ecuación: seno es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Reemplazamos el lado opuesto. Lado opuesto es igual a la hipotenusa por seno. Pero como necesitamos calcular la hipotenusa del triángulo, utilizaremos lo que es el coseno, la ecuación del coseno, que es B sobre la hipotenusa. Sustituimos los valores. Coseno de 36,87 grados sobre 8, que es el metro que nos da, sobre la hipotenusa.
La hipotenusa mide 10,01 metros. Pero primero volvimos a despejar lo que es la hipotenusa. Hipotenusa igual a 8 metros sobre el coseno de 36,87. Luego calculamos esto, lo que es el coseno, y nos da un valor de 0,799. Lo dividimos y es el valor que les dije hace un rato. Por tanto, la altura del árbol es. Ahora volvemos a aplicar esta ecuación. El lado opuesto es igual a la hipotenusa por el seno. Entonces, volvemos a reemplazar valores. La hipotenusa, como ya la hallamos, es 10,01 por el seno de 36,87 que el problema no nos dio. Primero sacamos el seno de 36,87 que es 0,6. Luego lo multiplicamos por 10,01. Esto nos da un valor de 6,006 metros.